Parte 1. Nacido sin nombre. Dicen que hay familias que te crían, pero no te quieren. Y hay otras que te quieren, pero nunca te crían. Yo crecí en la primera. Mi nombre es Luis, aunque en mi casa, cuando era chico, casi nunca me llamaban así. Mi mamá me dijo, oye tú, o apúrate, flojo. Mi papá casi nunca estaba. Y cuando venía, olía a cerveza y traía ese silencio incómodo que uno aprende a leer con los años. Desde chiquito yo ya sabía que no era el preferido. Mi hermano mayor, el ejemplo, era el orgullo de mi mamá. Tenía su cuarto pintado, ropa buena, zapatillas nuevas. Yo, en cambio, heredaba todo lo que él ya no usaba. Hasta su colchón viejo. Una vez le preguntó mi mamá por qué a él le compraba un pastel para su cumpleaños y a mí no. Me dijo, porque tú no pides nada, Luis. Si quisieras, yo también te lo haría. Y ahí entendí que, en esa casa, el que no gritaba, no existía. A los 13 empecé a trabajar limpiando vidrios en el mercado. Con lo que ganaba me compraba mis cosas, o a veces le ayudaba a mi mamá. Pero ni así me miraba con cariño. Era como si cada moneda que ganaba no contara, porque no venía de ella. Pasaron los años, y mi hermano se fue a estudiar fuera, con apoyo de mis padres, claro. Yo sigo trabajando, sin reclamos, sin quejas, pero con ese nudo en el pecho que da sentir que tu esfuerzo nunca es suficiente. Hasta que un día, mi papá volvió después de una borrachera más. Y me dijo que me fuera de la casa, que yo no era ejemplo para su familia. Imagínate, el que nunca estuvo, diciéndome eso. Esa noche dormí afuera, en una banca. Y mientras miraba el cielo, solo pensaba, algún día voy a demostrarles que el que no tuvo nada, puede tenerlo todo. Parte 2. El hijo que se fue sin mirar atrás. A veces uno no se va porque quiere. Se va porque quedarse duele más. Esa noche, después de que mi viejo me botó, caminé sin rumbo por las calles. No tenía a dónde ir, ni a quién llamar. Solo tenía 20 soles en el bolsillo y una rabia que me quemaba el pecho. Terminé durmiendo en la loza deportiva del barrio, tapado con mi casaca rota. Y mientras escuchaba a los perros ladrar, pensaba, tal vez así se siente empezar de cero, sin nadie. A la mañana siguiente, me fui a buscar trabajo. Golpeé puerta por puerta, y nada. Hasta que un señor, Don Carlos, dueño de una panadería, me vio con mi mochila y me dijo, ¿sabes amazar? Le respondí que no, pero que podía aprender. Y me dio una oportunidad. Desde ese día, empecé a levantarme a las 3 de la mañana para hornear pan. El olor a pan caliente se volvió mi nuevo despertar. Y la harina en las manos, mi nueva forma de sentir que servía para algo. Pasaron los meses, y con lo poco que ganaba, alquilé un cuartito. Pequeño, pero mío. Sin gritos, sin insultos. Silencio puro, del que alivia. Ahí fue donde empecé a pensar distinto. No tenía estudios, ni nadie que creyera en mí. Pero tenía algo más fuerte. Hambre de cambiar mi vida. Me inscribí en un curso nocturno de repostería. Trabajaba de día, estudiaba de noche. A veces sin comer bien, otras sin dormir. Pero cada paso me hacía sentir más libre de ese pasado. Hasta que un día, después de casi 2 años, mi hermano vino a buscarme. Entró a la panadería, todo perfumado y con saco. Mamá quiere verte, me dijo. Yo solo lo miré. Pensé en todas las veces que la busqué con la mirada, y ella me ignoró. ¿Y ahora para qué? Le respondí. Mi hermano bajó la voz. Papá está enfermo. Dice que quiere hablar contigo. Ahí sentí un golpe en el pecho. No de tristeza, sino de confusión. El mismo que me echó de la casa ahora quería verme. No sabía si ir o no. Pero por dentro algo me decía que debía cerrar ese ciclo. No por él, sino por mí. Esa noche, mientras amasaba el pan, me quedé pensando en lo que diría si lo volvía a ver. Y ahora vienes a buscarme porque te duele la conciencia. O porque te estás muriendo y necesitas perdón. Pero más allá del rencor, había una parte de mí que todavía quería entender porque nunca me quiso. Parte 3. El reencuentro con el padre que lo echó. Dicen que el tiempo cura las heridas. Pero no dicen que algunas solo cicatrizan por fuera. Después de pensarlo varios días, decidí ir a ver a mi viejo. No por él, sino por mí. Porque uno no puede avanzar si sigue cargando lo que lo hunde. Llegué a la casa después de 4 años. El portón seguía igual,
medio oxidado. Y el árbol del patio seguía ahí, como si esperara que alguien lo mirara otra vez. Mi mamá abrió la puerta. No dijo nada. Solo me miró, con esos ojos que antes eran fríos. Pero ahora parecían cansados. «Tu papá está en su cuarto», me dijo bajito. Y por un momento, esa voz me sonó diferente. Como si la vida también la hubiera golpeado. Entrada. El olor a medicina y alcohol me dio en la cara. Y ahí estaba él, mi viejo, más flaco, más apagado. Tenía una mascarilla de oxígeno y un montón de papeles en la mesa. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de agua. «Luis, hijo», me dijo con la voz temblando. Y por un segundo, no supe si quería abrazarlo o gritarle. Todo lo que me pasó vino a la cabeza. Las noches sin dormir, los insultos, el frío de la calle. «Hijo, ahora sí soy tu hijo, ¿no?», le dije, con rabia. Mi mamá intentó calmarme, pero yo seguí. «Me botaste sin pensar, viejo. Me dejaste solo, ¿te acuerdas? ¿Sabes lo que es dormir en la calle? Tú sabes lo que se siente». Él empezó a llorar. Y con una voz casi rota, me dijo: «Lo sé, hijo, lo sé. Yo no supe ser padre. Pensé que haciéndome el duro te estaba enseñando a ser fuerte. Pero lo único que hice fue perderte». Sus palabras me desarmaron. Porque, aunque dolía escucharlo, también era la primera vez que admitía su error. Nos quedamos en silencio. Solo se escuchaba el oxígeno saliendo del tubo. Y por dentro, sentí algo raro. No era perdón, todavía no. Pero tampoco era odio. Era como si una puerta cerrada dentro mío se estuviera abriendo un poco. Me senté a su lado, sin decir nada. Y por primera vez, en muchos años, mi viejo me tomó la mano. Esa noche no hablamos más. Pero su silencio, por primera vez, no dolía. Era un silencio distinto, como si dijera: «Gracias por venir». Parte 4. El hijo que eligió sanar. Dicen que perdonar no es olvidar. Es decidir que el pasado ya no va a manejarte. Y eso fue justo lo que empecé a hacer. Después de esa noche con mi papá, no volví todos los días. Pero cada tanto me daba una vuelta, le llevaba pan, o solo me sentaba un rato con él. No hablábamos mucho, pero ya no hacía falta. A veces el perdón no necesita palabras, solo presencia. Mi mamá al principio seguía fría conmigo. No sabía cómo tratarme. Como si tuviera miedo de que yo le reclamara lo que no hizo cuando era niño. Y sí, a veces me daban ganas de soltar todo. Pero me aguantaba, porque entendí que uno no puede sanar si sigue buscando culpables. Una mañana, mientras amasaba pan, me di cuenta de que mi vida ya no giraba alrededor del dolor. Tenía metas. Tenía ganas de crecer. Y sobre todo, tenía algo que antes no paz. Ese mismo año, don Carlos, el panadero, me dijo: «Luis, yo ya soy viejo, ya no me dan las fuerzas. ¿Por qué no te quedas tú con el negocio?». Pensé que bromeaba, pero no. Él me había visto crecer. Y decía que yo era el único en quien confiaba para mantener viva la panadería. Con los ahorros que tenía y un préstamo chiquito, le compré su horno viejo, las bandejas y el localcito de la esquina. Le puse nombre: Panda Amanecer. Porque eso era para mí un nuevo comienzo. El primer mes fue duro. Casi no vendía, me amanecía haciendo pan y apenas sacaba para el alquiler. Pero poco a poco la gente del barrio empezó a venir. Decían que el pan tenía sabor a hogar. Y yo, por dentro, sonreía, porque nunca lo tuve. Pero quizás estaba aprendiendo a crearlo con mis propias manos. Pasaron los meses y el negocio empezó a crecer. Contrate a dos chicos del barrio. Les enseñé todo lo que sabía y les dije lo mismo que don Carlos me dijo una vez: «Nadie nace sabiendo, pero todos podemos aprender si tenemos hambre de salir adelante». Un día llegó mi hermano. Traje formal, reloj caro. Me miró con esa mezcla de sorpresa y orgullo que uno no sabe si creer. «Mamá me mandó. Dice que necesita ayuda con los gastos de papá». Yo lo miré, sin enojo, pero con calma. «¿Y tú crees que ahora tengo para ayudar a todos?». Él se encogió de hombros. «Bueno, te va bien, ¿no?». Me reí un poco. Le serví un café y le dije: «Sí, me va bien, pero no porque ustedes me ayudarán, sino porque aprenderé a no rendirme». Esa conversación me hizo pensar mucho.
Porque en ese momento entendí que ya no tenía que demostrarle nada a nadie. And I am mi mamá, and I am mi hermano, and I am mi padre. Todo lo que alguna vez quise probarles. Ya lo había demostrado con hechos, no con palabras. Al poco tiempo, mi papá falleció. Tranquilo, dormido. Y aunque me dolió, no me dolió como antes. Lo lloré, sí, pero también le agradecí en silencio. Porque su dureza me enseñó a resistir. Y su arrepentimiento me enseñó a perdonar. Después del entierro, mi mamá vino a verme al negocio. No hablaba, solo miraba. Yo estaba acomodando el pan recién salido del horno. Y de pronto me dijo, siempre supe que ibas a lograrlo, Luis. Por dentro me reí un poco. No por burla, sino porque entendí que esa era su forma de decir perdóname. Y eso bastó. No necesitaba que me dijera más. Le serví un café con pan. Y nos sentamos en silencio, igual que cuando iba a ver a mi viejo. A veces el silencio pesa. Pero ese día fue distinto. Fue liviano. Como si por fin la vida me dijera, ya está, Luis. Ya cerraste el círculo. Pasaron los años. Abrí una segunda panadería. Luego una tercera. Y cuando la gente me preguntaba cómo lo logré, yo siempre respondía lo mismo. Con hambre. Hambre de demostrarme a mí mismo que valgo, aunque nadie lo dijera. Y es que, a veces, la vida no te pide permiso para empezar de nuevo. Solo te da una oportunidad y te dice, demuestra quién eres. Y yo lo hice. No para ellos, sino para mí. Parte 5. El hijo que aprendió a amar. Dicen que cuando uno sana, no cambia su pasado, pero cambia la forma en que lo mira. Y eso fue justo lo que me pasó. Habían pasado casi 10 años desde que abrí mi primera panadería. El negocio creció más de lo que alguna vez imaginé. Pero lo que más me alegraba no era el dinero, sino ver a los chicos del barrio trabajando conmigo, aprendiendo, creciendo y diciéndome, gracias, don Luis, por darnos una oportunidad. Y yo siempre respondía lo mismo. A mí también me la dieron, solo estoy devolviendo lo que recibí. Un día llegó al negocio una chica llamada Clara. No era como los demás. No venía a comprar pan, sino a ofrecer café para los clientes. Tenía una sonrisa que te calmaba el alma, y unos ojos que parecían ver más allá de tus heridas. Empezamos a hablar, primero de trabajo, después de la vida, y sin darnos cuenta, cada conversación se volvió más larga, más sincera. Clara tenía su propio pasado difícil. Un padre ausente, una madre que se fue cuando era niña, y una fuerza que solo tienen los que han aprendido a vivir con poco. Con el tiempo nos enamoramos. Pero no fue ese amor de película, sino uno tranquilo, real, de esos que te acompañan sin ruido. Un día le conté todo. Desde cómo me botaron de mi casa hasta cómo empecé de cero. Ella me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Tú no fuiste el hijo que nadie quiso, Luis. Fuiste el hijo que Dios preparó para enseñarle a otros lo que es tener un corazón fuerte. Esas palabras se me quedaron grabadas. Porque por primera vez, alguien no me vio como víctima, sino como alguien que convirtió su dolor en fuerza. Nos casamos en una ceremonia sencilla, solo con la gente del barrio, los trabajadores y algunos vecinos. Mi mamá no fue. No porque no quisiera, sino porque ya estaba enferma. La visité al día siguiente, con un pedazo de torta en la mano. Me miró y me dijo bajito, nunca te lo dije, pero siempre te amé, Luis. Solo que no supe cómo hacerlo. Le tomé la mano y le respondí, ya no hace falta decirlo, mamá, ya lo sé. Esa fue la última vez que la vi. Y aunque su partida me dolió, sentí que por fin toda mi vida se había acomodado. Con los años, Clara y yo tuvimos un hijo. Y el día que lo cargué por primera vez, sentí algo que nunca había sentido. La certeza de que la historia no se repite si uno elige escribirla distinta. Le prometí a mi hijo que nunca le faltaría amor, que no tendría que ganarse un abrazo, ni mendigar un te quiero, porque entendí que uno no puede sanar si sigue repitiendo lo que lo rompió. Pasaron los años. A veces, cuando cierro la panadería y me quedo solo, miro las luces del barrio y pienso en todo lo que viví, y me doy cuenta de algo. No fui el hijo que nadie quiso. Fui el hombre que aprendió a quererse, aunque nadie le enseñó cómo. Y eso, hermano, eso es lo más grande que uno puede lograr en la vida. Aprender a amarse sin rencor,
sin miedo y sin esperar nada a cambio. Reflexión final. No importa cómo empiezas, sino qué haces con lo que te tocó vivir. Hay heridas que no se ven, pero que te empujarán a crecer. Hay rechazos que te duelen, pero que te preparan para valorar lo verdadero. Y hay silencios que, con el tiempo, se convierten en respuestas. El amor que no recibiste de niño. Puedes dárselo tú mismo de adulto. Porque al final, no se trata de vengarse del pasado, sino de construir un futuro donde ya no duela recordarlo. Así que, si estás escuchando esto y te sentiste alguna vez el hijo olvidado, el hermano invisible o el que nunca encajó, recuerda esto. No naciste para ser querido por todos. Naciste para aprender a querer tú y enseñar con tu vida que el valor no se hereda, se construye. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y acompáñame en más relatos que sanan, inspiran y enseñan a seguir adelante.